Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta noche? Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿se siente esa presencia en este lugar? Nuestro Señor se muestra grandemente y acá está su pueblo reunido para escucharle. Mi nombre es Blanca Rivas. Tengo el privilegio, el honor de estar acá frente a ustedes, y no porque yo lo merezca, sino porque mi Dios es grande y misericordioso y me ama tanto como lo ama a usted. Y esta noche he traído un mensaje, pero es la voz del Señor la que usted va a escuchar. Vamos a recordar la lectura a los que estuvieron ayer en Santa Misa y Hora Santa, valga la redundancia. ¿Qué decía el Señor en la lectura? Escucha, Israel, la voz de tu Dios, el que te sacó del pueblo de Egipto, el que te sacó de la esclavitud. Nosotros ya tenemos ese conocimiento, mis queridos hermanos, somos hijos e hijas de Dios, ya no somos esclavos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y esta noche Él ha venido porque yo siento su presencia. Yo no sé usted. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ha podido sentir usted ese poder? Porque si no sintió, está bien. Porque el Señor no es un sentimiento, es nuestro Dios. Él dice, yo soy. Y eso basta. Porque sabemos que donde dos o más están reunidos, ahí está Él. Y esa es la palabra de Dios. Y nuestra fe es creer en la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, como decía el hermano anteriormente, tenemos un tiempo especial. El tiempo litúrgico en el que estamos viviendo. ¿Me pueden decir cuál es? ¿Y de qué se trata, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que hacemos en este tiempo? ¿A qué nos invita el Señor en este tiempo? Amén. Gloria a Dios. A meditar, reflexionar, a ver esa cruz. Porque muchas veces nos olvidamos por la faena, por el corre, y no nos detenemos a ver a ese Cristo crucificado que estuvo ahí por ti y por mí. Y que derramó su sangre preciosa, que cargó con esa cruz pesada. Pesaba muchísimo, porque era la carga de nuestros pecados, de todos sus hijos. Amén. Entonces, hemos estado meditando, vamos al Santo Vía Crucis y hemos meditado, ¿verdad? Este tiempo es para eso, hermano. Pero esa meditación tiene que llevarnos a un propósito, y es el de convertirnos, porque la conversión no es de la noche a la mañana, es paso a paso, día con día. Una cosita pequeña que yo quite de mi vida que ofende a Dios es ganancia para la vida eterna. Una cosa que yo pueda cambiar, una mala palabra, un mal gesto, algo que ofende al prójimo, es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hacemos eso. Con una mala mirada, con una palabra, con la indiferencia, ofendemos al prójimo. Y cuando ofendemos al prójimo, ofendemos a este Cristo. Porque Él nos ama a todos por igual. Y somos hechos a su semejanza. Y somos todos lo más querido, como la niñita de sus ojos, dice. Entonces, hemos visto los 10 mandamientos, o venimos repasando, venimos estudiando, escudriñando, recordando, como decía desde el principio, las hermanitas que han estado acá, o el hermano que estuvo acá, yo no sé si se recuerdan, ¿cuál fue el primero que estuvo acá y dijo el primer mandamiento que se estudió acá en esta salita? ¿Alguien se recuerda cuál fue? Porque hoy vamos a repasar, vamos a comenzar por ahí,
haciendo ese preámbulo. ¿Por qué? Porque vamos a continuar, pero debemos de recordar qué es lo que hemos estado viendo, qué hemos escuchado. El primero era no tomar el santo nombre de Dios en vano. Y estuvo acá el hermanito Efraín Hernández, ¿verdad? Ahora sí nos recordamos. Él hablaba que muchas veces a la ligera nosotros decimos y tomamos el nombre de Dios por cualquier cosa. Y eso no se debe hacer porque Dios ha dado ese mandato, no tomar el santo nombre de Dios en vano, para cualquier cosa. Luego estuvo la hermanita Dora Palacios y nos dio otro mensaje, otro mandamiento. ¿Cuál fue? ¿Perdón? Guardar el día del Señor, santificar las fiestas. Ella nos habló de lo importante del descanso. Yo me quedé con esa parte. Ella decía de que el Señor descansó y le contemplaba toda aquella maravilla que había creado, su creación. Ahora nosotros, ¿qué hacemos el día del descanso? ¿O acaso no descansamos ni un día? ¿Acaso no guardamos ese día del Señor? Ese día es para contemplar a nuestro Señor, a nuestro Dios, el que nos creó, para ir allá a la Santa Misa y verlo en la Sagrada Eucaristía, recibirlo, porque Él es nuestra vida. Amén. Amén. Después vimos otro mandamiento. ¿Cuál fue? Reciente. ¿Alguien se recuerda? Honrar a tu padre y a tu madre. Estuvimos estudiando también eso, la importancia de honrar a tu padre y a tu madre. Y eso viene desde enseñarle a nuestros hijos a honrar al Todopoderoso, nuestro Padre, al Creador. Amén. Bueno, ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el tema de hoy entonces, si vamos en el orden? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche? ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Y fíjese cómo es Dios de maravilloso, que recién el domingo pasado tuvimos una lectura donde nos hablaba y nos recordaba de los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan? Entonces yo meditaba y yo decía, es que Dios es grande. ¿Cómo dio la sabiduría para que en estas asambleas también meditáramos los 10 mandamientos? Porque vamos allá y escuchamos, escucha Israel la voz del Señor. Medita mis mandatos. Venimos a la asamblea, escucha Israel la voz del Señor. No te olvides de los mandamientos. ¿Por qué? Porque tienen gran importancia y son necesarios para nuestra vida. Tanto para conducirnos acá como para nuestra vida eterna. Amén. Bueno, vamos a ver, ahora que ya tenemos el tema, vamos a meditar 2 citas bíblicas. 2. A escudriñarlas, porque dice la palabra de Dios que hay que escudriñar su palabra y que es una espada de doble filo, porque cuando nosotros nos centramos en la palabra de Dios, el Señor entra en nuestro corazón y nos escudriña también. De eso se trata, que nosotros entremos a escudriñar su palabra, a buscarle, y Él entra y nos saca también a nosotros. Y esta noche, ese es el propósito del Señor en esta noche. Que nosotros podamos descubrir todo lo que llevamos aquí y ver cómo estamos con estos mandatos. La cita bíblica que vamos a comenzar es San Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Y vamos a hacer un preámbulo con Génesis 4, capítulo 4, versículo 3 y 8. Esas son las 2 citas bíblicas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que entendamos el por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, dio un énfasis en cada uno de los mandamientos. No es que Él vino a quitar o a cambiar. Él vino a perfeccionar. Y hoy lo vamos a ver en estas 2 citas bíblicas. Vamos a ver el origen o el porqué, de dónde viene
esa tentación o cómo es que nosotros incurrimos a faltar al quinto mandamiento. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que origina que nosotros faltemos a ese mandamiento, que pequemos contra Dios con este mandamiento, que nosotros le faltemos a este mandamiento? Entonces, vamos a leer, nos vamos a poner de pie, por favor, porque es palabra de Dios, de nuestro Señor Jesús, y vamos a ir a San Mateo. Dijimos en el capítulo 5, 21, dice: ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Eso decían los antepasados. Veamos. Pero dice, yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir despacio con esta cita bíblica y después vamos a ir al Antiguo Testamento. Dice que todo aquel que atente contra la vida de su hermano, del prójimo, dice de que tiene que enfrentarse al juicio. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros nos confiamos y decimos, yo nunca he matado. ¿Por qué? Porque yo nunca he tomado un arma o yo nunca he tomado un objeto y he quitado la vida a alguien. ¿Verdad? Yo creo que acá nadie ha matado. En nuestro criterio, ¿verdad? Pero ¿qué dice después? ¿Y por qué dice el Señor esto? Eso es lo que vamos a descubrir. ¿Por qué el Señor dice, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio? Pensemos ahí, porque verdad que no es tan grave. Pero vamos a ver el porqué y el origen. Vamos ahora a Génesis. Y nos vamos a ir, dijimos Génesis 4, versículo 3 y 8, ¿verdad? Dice, pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ocasionó que Caín tomara esa decisión? ¿Por qué? ¿Por celos? ¿Por envidia? ¿Se enojó? Y esto fue creciendo. Vino el rencor, vino el odio. Mire cómo es el enemigo. Y vea cómo va creciendo. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo y nos dijo, atentos? Porque cada cosa, por pequeña que la veamos, va creciendo. Porque el enemigo es un león rugiente que anda día y noche sin descansar, viendo en qué caemos. Y por la cosa más mínima nos va a llevar a un pecado más grave. Y ahí comienza diciéndote, no te preocupes, eso no es nada.
Eso solo ver, no pasa nada. Y ahí va, y ahí va, y ahí va, en una escala hasta que llega al pecado de muerte. Entonces, ahí es donde nuestro Señor dice, si te enojas con tu hermano, pon atención, que esto también te puede llevar al Tribunal Supremo. Pon atención, porque esto puede llegar a algo más grande y puedes llegar a matar a tu hermano y sin necesidad de tomar un arma. ¿Por qué? Porque lo puedes matar espiritualmente. Puedes matarle su fe. Puedes matarle su espíritu. Y eso, hermano, es más grave todavía. ¿Sabe por qué? Porque lo más sagrado de nosotros es nuestro espíritu, nuestra alma. Porque el cuerpo va a quedar acá. Pero el espíritu, el alma, va para el cielo con nuestro Señor. Es por eso que nuestro Señor nos dice, tengan cuidado, hijos míos. Pongamos atención. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguna culebrita allí, por muy pequeña, que se retuerce, que tengo contra el hermano? ¿Hay algo que me molesta contra mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi madre, mi tío, mi hermano espiritual? Hay algo, hay una cosita, porque hay que saber diferenciar. O sientes cuando ves a tu hermano algo que revolotea como una palomita blanca. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué tú sientes cuando ves a tu hermano? Estudiemos ahí, escudriñemos ahí para darnos cuenta cómo estamos. Porque podemos ir pasito a pasito a algo mayor. Mis queridos hermanos, las leyes, los mandatos de nuestro Señor son muy importantes. Fueron tan importantes para el pueblo de Israel como también para nosotros. En aquellos entonces el Señor le dio estos mandamientos a Moisés porque Él estaba sacando un pueblo de la esclavitud, un pueblo débil, un pueblo que había sido azotado, un pueblo que se sentía sin dignidad. Y Dios pensó, mi pueblo necesita estas leyes para que sea un pueblo fuerte, para cuando vaya y se enfrente con aquellas organizaciones, aquellos pueblos bien poderosos que ya tienen unas leyes establecidas, ellos puedan conquistar la tierra que yo les he prometido. Por eso el Señor dio sus leyes. Y no son unas simples escrituras en unas piedras, las escribió Dios con su dedo. Esos mandatos, dice la palabra de Dios, los escribió Dios con su dedo. Y eso lo pueden encontrar, no vamos a leer la cita bíblica, pero para que usted la estudie en su casa, en Éxodo 31:18, usted encuentra esa palabra. Y también encuentra en Deuteronomio 10:1-5. Ahí usted puede leer cómo Dios escribió esos mandatos para Moisés. Y los volvió a escribir porque recordemos que Moisés también encontró al pueblo haciendo cosas malas, ya desordenado, en 40 días que él se había ido, que había estado recibiendo todas las indicaciones de Dios, el pueblo ya se había fabricado un Dios. Porque ya había perdido la fe, que Moisés volviera, que el Dios que él les había mostrado ya no estaba con ellos. Y entonces cuando Moisés vio esto, de aquel susto que llevó seguramente al ver cómo estaba su pueblo corrompido, el pueblo de Dios quebró las tablas, pero Dios las volvió a escribir. ¿Es para nosotros importante estos mandatos? ¿Es para nosotros importante también? Claro que sí. Decía el padre Álvaro hace unos, no me recuerdo en la misa de las 2 de la tarde el que estuvo. ¿Quieres ser feliz? Cumple con estos mandatos. Esta es la vida plena. Esta es la felicidad. Caminar en gracia con Dios y cumplir sus mandatos. Ahí tú vas a sentir esa alegría, ese gozo
que no importa cómo te vean, que no importa lo que digan de ti, que no importa lo que esté pasando. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Él vive en ti y tú vives por Él. Tú le sirves con alegría. ¿Por qué? Porque has puesto tus ojos en Cristo. Porque yo he puesto mis ojos en Cristo. Hay una alabanza que me encanta, me impactó hace unos días que la cantamos. Y yo decía, wow, sí, así tiene que ser. La alabanza dice, como los esclavos tienen sus ojos en las manos de sus señores, así yo pongo mis ojos en el que está en las alturas y es todo misericordia. Ahí tengo yo que poner mis ojos, en Dios, en mi Creador, en mi dueño. Bueno, mis queridos hermanos, voy a continuar porque el tiempo apremia con las formas, porque debemos de saber nosotros, como cristianos, estar vigilantes, porque la palabra de Dios nos pide que estemos vigilantes. Por eso es necesario escudriñar estos mandatos y la palabra de Dios. ¿Cuáles son las formas que nosotros, como el pueblo de Dios, puede caer en este pecado contra el quinto mandamiento? El homicidio voluntario lo sabemos, ¿verdad? Asesinar a alguien. ¿Y de dónde viene todo eso? Pues ya dijimos, los rencores, el odio, el querer tomar venganza por nuestra mano cuando solo le corresponde al dueño de cada uno de nosotros, porque Él nos dio la vida y Él es el único que decide cuándo termina. Él dice cuándo comienza nuestra vida y cuándo termina también. Nadie más tiene ese poder o ese derecho, solo Dios. Está también algo que está terrible en nuestra sociedad. ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Qué es lo que Satanás está utilizando, que Dios lo reprenda para acabar con su creación? Amén. Algo también en donde se ha ido a destruir lo más indefenso. El aborto. El aborto. Eso está utilizando Satanás, haciéndole creer a la juventud o a las personas que por uno u otro motivo tienen en su vientre una vida y les hace creer que no es un ser humano, que no tiene vida, que no tiene alma, que es una bolsa de células. Pero si nosotros recordamos lo que dice nuestro Señor, hay una cita bíblica que dice: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te llamé por tu nombre y te consagré. ¿Cómo nos vamos a atrever a anular esa palabra de Dios? Si Dios nos conoce desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre, ¿cómo un ser que está ya formado ahí no tiene vida? Eso es preocupante. Y pasa. Y por eso es que el Señor nos dice: escucha, Israel, escucha, recuerda, mira lo que está pasando, despierta. La otra forma es la eutanasia. ¿Alguien sabe de qué se trata? Esa es otra forma. Hacen creer a un familiar, y vea bien, a veces la misma familia, un hijo o un familiar. Satanás utiliza sus secuaces para engañar al pueblo de Dios. Le dice: mira, toma, acá está este lápiz y fírmame acá. Y esto es un acto de misericordia. Mire cómo Satanás disfraza la mentira, la quiere convertir en verdad. Le dice esto porque está sufriendo mucho y tú pues vas a ayudar a que descanse ya. Pero esa firma es la sentencia de muerte para ese familiar. ¿Por qué? Porque ya dijimos antes, Dios da la vida y Dios decide cuándo la termina. Nadie más. Después tenemos el suicidio. Otro mal en nuestra sociedad.
¿Y sabe a quiénes utiliza el enemigo? A los jóvenes. Imagínese usted, jovencitos llenos de vida, que ya no le encuentran sentido, que ya no saben ni por qué existen. Es como ese deber de nosotros los padres, de enseñarles a nuestros hijos el valor de la vida, el don de la vida, a valorarla y apreciarla. Porque tal vez acá no haya alguien, un joven, pero este mensaje va más allá, porque yo sé que en casas también nos ven por medio de Facebook. El Señor les habla a estas personas, a estos niños, a estos jóvenes. Yo soy tu Dios, yo te creé con mis manos poderosas. Y tú no estás solo por cualquier cosa que estés pasando. Yo nunca te abandonaré. Ya decíamos en la oración, alguien dijo, aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice tu Señor, tu Dios, tu Creador. Es importante enseñarle a nuestros hijos que no están solos, que hay un Dios todopoderoso que está con ellos en todo momento, sin importar lo que estén pasando, hay esperanza. Y esto, vea, este mal del suicidio atenta contra 3 virtudes muy importantes teologales: la esperanza, la fe y la caridad. No hay esperanza, no hay fe en Dios tampoco, ni caridad en una persona que decide quitarse la vida. Hermanos, en resumen, vamos a resumirlo de esta manera. Recordemos siempre el origen de este mal, de este pecado. Examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra conciencia. El origen es los celos, la envidia, el orgullo, la soberbia. Esto lleva a resentimiento, a odio y a sed de venganza. Todo por falta de perdón y de amor a Dios y amor al prójimo. Por eso nuestro Señor dijo, todos los mandamientos se reducen a uno solo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí también hay que ver cómo yo me amo. ¿Qué tanto? ¿Cómo yo me amo y me valoro primero? Para poder amar al prójimo. Porque cuando andamos ahí, como dice la palabra en Génesis, cabizbajos, con la cabecita así, y muy, que no queremos levantarla ni ver al hermano, es por algo que andamos nosotros aquí. No es porque el hermano no te vio, no es porque el hermano anda algo. Muchas veces es porque yo aquí ando algo, ando esa culebrita que dije ya, y por eso es que yo ando creyendo que a mí no me toman en cuenta, que que a mí me vieron mal. Eso no está bien, hermanos. Todos somos importantes ante los ojos de Dios. Todos valemos. Y si nosotros creemos eso, nosotros nos sentimos poderosos en el nombre de Cristo y nadie nos va a robar ese gozo. Nadie. Porque Dios nos lo da. Y hay una alabanza que dice, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo va a quitar. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahora yo voy a pedir al Ministerio de Alabanza que nos canten un cantito, porque nosotros, el Señor nos pide que escuchemos los mandatos, pero también nos dice que no seamos como fariseos o que no seamos sepulcros blanqueados. Escuchemos la palabra y pongámosla en práctica. Vamos ahora a pedirle al Señor si hay algo en mi corazón. Y vea, mi hermano, yo le voy a decir esto antes que debí decírselo al principio. Este mensaje llegó primero acá. El Señor me habló a mí para que yo entienda y comprenda cuál es su mensaje y yo pueda transmitirle
a usted ese mensaje, porque yo solo soy una mensajera. Yo soy una servidora nada más del Señor. Es Dios que nos habla, pero primero me habla a mí. Primero yo tomé el mensaje. Por eso ahora yo le voy a pedir, mi querido hermano, pongámonos de pies. Abramos nuestras manos y pidámosle al Señor como en señal de recibimiento que nos dé esa sanación si nosotros tenemos algo en nuestro corazón que no nos deja avanzar. Si tenemos algo contra el hermano, pidámosle perdón, hermanos. Esta noche el Señor quiere que tú vuelvas tu rostro a Él, que escuches la palabra, pero que también la vivamos, hermano. Si hay alguien a quien tú le quieres pedir perdón, hay alguien a quien le quieres dar un abrazo, hay alguien a quien le quieres decir: yo te amo, hermano, en el nombre del Señor, hagámoslo, hermano. En este lugar, el Señor está aquí, Dios se mueve, el Señor está presente en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está para liberar con ese para llenar el corazón. Si hay un resentimiento, hermano, sácalo. Eso que hace daño a ti, hermano. Si tienes algo contra tu prójimo, dice la palabra de Dios, y vamos a dar la ofrenda. Es mejor que nos reconciliemos con el hermano y dejemos esa ofrenda. El Señor quiere que nosotros nos ponemos para llevar el espíritu para Él. Seamos humildes, hermanos. Queremos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro corazón, que arranque todo eso, que no nos irrite mi corazón, que llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, los espíritus, muévete en mí, manos y recíbelo. Déjalo que entre en tu corazón. Saca todo mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, los espíritus porque si pasan al corazón, mi querido hermano, van a dañar al prójimo también. Yo te invito, hermano, te invito en esta noche, y yo también lo voy a hacer, porque el Señor nos pide, hermano, que seamos humildes y que sepamos pedir perdón. La falta de perdón, mis queridos hermanos, hace división, y la palabra de Dios nos dice que un pueblo dividido va rumbo a la ruina, mi querido hermano. Nosotros tenemos que luchar juntos por la vida eterna, ayudarnos unos a otros. La comunidad que nuestro Señor quiere es una comunidad unida, es una comunidad que se cuide, que luche por la santidad. Así eran los tiempos pasados, hermanos. Acudían asiduos, dice, a las asambleas, a compartir el pan, a compartir sus alegrías, a compartir sus penas. No llegaban a criticarse, mis queridos hermanos, no llegaban a hacerse daño, a hacerse mal. ¿Por qué nosotros lo vamos a hacer? A lo mejor no esté pasando, mi querido hermano. Yo lo único que sé es lo que yo quiero hacer en esta noche. Yo quiero acercarme a todo aquel que en mi corazón sienta que quiere darle un abrazo en esta noche. Y yo te pido que tú te muevas, que te dejes mover por el Espíritu Santo. Y le quiero pedir también que pase acá al frente al hermano Candelario y a la hermana Margarita. Y si puede todo el equipo Timón, pase aquí al frente. Tal vez hay algún hermano aquí en el pueblo que quiera acercarse a ellos y decirles algo, darles un abrazo. Si tú tienes algo, mi querido hermano, también ve, hermano, no te quedes así.
noche de restauración, mi querido hermano. Esta es la noche que estábamos esperando. ¿De qué sirve una cuaresma más si nosotros no nos arrepentimos? ¿De qué sirve una cuaresma más si nosotros no nos ponemos de rodillas ante Dios y le pedimos perdón por todas las ofensas? Querido pueblo de Dios, aquí está este equipo.